Buenas a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Hoy estamos aquí con Diego Miranda, uno de los narradores principales del proyecto, que estuvo presente durante toda esta tercera edición de la liga y sobre todo a debatir acerca del actual campeón olímpico y el equipo más galardonado actualmente de la liga. ¿Cómo llega el Olympiacos a esta liga, esta tercera edición? Bueno, gracias, Mecánico. A ver, hay que analizar este campeonato de Olympiacos primero partiendo del cómo llega. Y creo que llegaban con la tarea hecha en Copa, pero en Liga se habían quedado de ver. En una primera se acercaron, Pedro cae en ese partido crucial ante la Cujay, y en una segunda que dejaron mucho que desear. Terminaron en los puestos medios de la tabla. Entonces, digamos que se enfocaron en que esta tercera edición fuera la que los reivindicara y lo pudieron hacer con total autoridad. A ver, el comienzo de la liga tuvo un poco de duda, tuvo un poco de, como veía, alto y bajo. ¿Cómo es este comienzo? ¿Cómo lo ve usted desde aquí de la narración? Bueno, yo creo que cuando empezaron esos fantasmas nuevamente de que se pudiera repetir lo que pasó en la segunda liga. Ya mucha gente decían que si era un equipo solamente copero, pero luego de dos derrotas en las primeras cinco fechas ante Cuevita y Marianao, pudieron reacomodar el paso y terminaron de manera invicta todos sus partidos después, y fue lo que a la postre les terminó dando el título con una jornada de antelación. No, a ver, ahora, antes de pasar a la otra pregunta que tenía planificada, me interesa mucho ese partido entre Unión Deportiva Marianao y Olympiacos, que fue uno de los partidos que ya nosotros pensábamos que Olympiacos iba a ser el campeón de aquella fecha por el arranque, por un pedazo del arranque, pero fueron remontados en un 2-0 que tenían a favor, y se remontó ese partido. ¿Qué usted cree desde la narración y desde cómo le vio pie de campo ese día? Bueno, recuerdo que ese día, bueno, me tocó la parte de dirigir y se veía un Olympiacos muy sólido. En la primera parte, en la segunda bajaron mucho y ahí el equipo nuestro con una mejor plantilla supo aprovechar y se impusieron 3-2. Y ya te digo, después de eso vino también otra derrota ante Cuevita, y entonces por ahí empezaron a pensar que Olympiacos era solamente un equipo de Copa. Hasta yo lo pensé, no lo voy a negar, pero los muchachos con una gran dirección y con un gran equipo de trabajo detrás supieron enrumbar el camino y después terminaron de manera invicta. Hubo, Después de esto, hubo un partido crucial, que fue el partido del mismo Olympiacos contra Dragones del Cerro. Sí. Fue un partido que venían los nuevos punteros de la liga, venían muy bien, venían ya enrumbando su candidatura. Y ese partido, cuéntame acerca de ese partido. Mira, yo veo ese partido, yo incluso antes que empezara, como ese momento crucial de la temporada para ambos. Dragones llegaba de manera invicta y Olympiacos llegaba no invicto, pero sí con una seguidilla de victoria. Y creo que esa victoria ante Dragones supuso un punto a favor de Olympiacos, que terminó ganando, mientras que Dragones ya después se vio relegado en cuanto a los resultados. Y creo que sí fue un partido tan disputado que creo que le dio a Olympiacos alma y vida de que se podían hacer con el título. Bueno, ese partido lo vivimos de aquí de la cabina, fue un partido muy reñido, reñido, y a partir de ahí ya fue casi una candidatura sola de Olympiacos Mm, hacia el campeonato. sí, Además de esto, vemos con un equipo que tiene sobre todo una solidez tanto defensiva como de ataque, sí, sobre todo vamos a decir defensiva, sí, con un jugador, Alain Lao, el Claria, sí. un jugador que se vio que cuando los días que faltó pasaron mucho trabajo, y adelante, del medio hacia adelante, entre Abuizar, Aroni, e incluso en el medio campo con Ibañez, La llegada de Isabel. la Isael, que en este equipo olimpiano parece que fue una mejor plantilla, fue una plantilla mejor pensada. Mira, acá la liga nuestra se caracteriza por ser muy ofensiva. Teniendo una defensa blindada, te da básicamente la mitad del trabajo. Ahora, ya teniendo una ofensiva que siempre ha funcionado, creo que fue lo que terminó dándole a este equipo el título. ¿Por qué? Fue el equipo más goleador y fue el equipo con mejor defensa. Tuvo una superación en cuanto al arquero, mejoraron en cuanto a la edición pasada, donde tuvieron mucha inestabilidad, y con Joandri pudieron ahí mejorar en cuanto a la portería, con Alain Lao también, y los arriba establecidos, incorporándole a un jugador tan determinante como Isael, que a lo mejor no está en sus mejores momentos desde el punto de vista de producción ofensiva de cuanto a cifras de goleo y tal, pero que apareció en los momentos puntuales, y para eso fue que se le trajo el Inter. A ver, ahora antes de empezar a hablar de las individualidades y este tipo de cosas, queríamos acercarnos al momento. Este momento que va a salir ahora en cámara, que es el momento narrado por usted, el gol que le da el campeonato olimpiado por parte de Israel.
Ahí está el centro pasado, el segundo palo. Llega de cabeza, la pone nuevamente, remata y está golazo. ¡Gol! Lo convierte Isal por obra del destino. Un ex Atlético Cuevita va dándole el campeonato olímpico 1-2 en el minuto 90. La cogió en el área chica y ahí no perdonan los grandes como él. Olímpico de momento, campeón por primera vez de liga. Esto está caliente, querido Dieguito, caliente está la cosa de afuera. ¿Cómo lo sintió, cómo lo vivió? Porque usted estaba en la cama, en la narración, yo estaba en el video mix, Sí. nos pasamos el segundo tiempo de pie ambos, casi, que como ese, incluso hable de él Sí, y nos sí. sonorizan los pelos, ¿cómo es? Mira, como profesional lo viví muy intenso. Creo que es esos partidos que uno siempre espera narrar. Y más donde acá muchos a veces se quedan por debajo. Y este tipo de partidos, cuando uno le toca, se siente muy afortunado. Y creo que sí, la verdad me sentí muy, muy contento porque por la manera que se dio. Creo que la trama funcionó para que se diera de esa manera y no se definió en el minuto 20. Leones de Centro Habana dio un partidazo, eso hay que decirlo, incluso fue hasta mejor que Olympiacos, pero en ese momento final tuvieron el clutch perfecto para apuntalar ahí con Isael ese gol que peleó él dentro del área y luego a Oni, ¿quién si no? El que ya terminaría sentenciando. Y entonces creo que fue un momento muy emotivo, muy bonito. Y recuerdo que salí después a nivel de terreno a felicitar a los jugadores olímpicos y aún seguía con la piel de ahí. Fue muy bonito. No, no, a ver, tener en cuenta que, bueno, hablamos de ese momento y nos erizamos todavía, de ahí, Adonis, ese jugador, un veterano que actualmente juega en la liga de veteranos que tenemos aquí en La Habana y que es el baluarte, siendo el mayor de todos, es el que más corre, el que más grita, el que más empuja, y es el jugador, el insignia de ese proyecto, que me acuerdo desde la primera edición, es Adonis el que casi siempre tira el carro sin, de verdad, a los demás participantes. Vamos, hablamos, aparte de Adonis, las demás individualidades de Adonis, tenemos el caso de Iván, es mediocampista con tensión, que es muy bueno, tanto Muy bueno. jugando como creando. Sí, Eh, también podemos hablar de, aparte de Claria, el portero, sí, una decisión un poco polémica a última hora, el mejor portero de la liga, había sí. momentos encontrados, o sea, criterios encontrados. ¿Qué usted cree de esto? De lo del portero. No, el primero es de Adonis y los demás jugadores. Aoni es un jugador ya establecido con presencia en campeonatos nacionales, con presencia de la selección nacional. Albizer es un jugador establecido en campeonatos nacionales que tiene un talento enorme, pero hay un jugador que yo creo que dio un paso al frente en cuanto a respeto y en cuanto a calidad futbolística, y fue el caso de Ibáñez. Fue ese jugador que pudo manejar los tiempos en este equipo en la medular y establecer el equilibrio perfecto entre ataque y defensa. Y para mí dio un paso adelante, es un jugador muy joven con muchas perspectivas, al cual le tengo una fe increíble de cara al futuro. Y bueno, ya te comenté del caso de Alain Lao, Claria, que estuvo inmenso en defensa con su liderazgo. Puede ser un jugador criticado y todo lo que ustedes quieran, pero es un jugador que tiene mucho liderazgo y es muy bueno defendiendo. Y Andri, que a lo mejor no es ese super portero dotado y demás, pero vino a ser portero fijo y le dio esa estabilidad al elenco olimpiaco en la portería que finalmente pudo servirles para el título. A ver, ya ahora vamos a entrar un poco más en picante en este tema de las decisiones finales de los premios. Sí, A ver, todos sabemos que Adonis, el MVP, ahora mismo esta liga fue el MVP absoluto. y No había un ápice de duda sí, en esto. Pero con respecto incluso a la defensa, con el Claria, sabiendo que es un jugador que hasta hace poco es un poco temperamental y eso le costaba mucho a la hora de los partidos. Pero la decisión más polémica fue la del mejor portero, teniendo en cuenta de que muchos a pie de campo, incluso algunos de los que estábamos aquí en cabina y en muchos lugares, creíamos que aparte de ser un portero que se había pensado en Olimpiadas, que era el portero campeón, no era el mejor portero de la liga, lo que es a condición, sí. a mérito propio y a la hora de salvar su equipo. Pero sí, a la hora de decidir como el mejor portero de la liga, podía estar dentro de... Mira, yo estoy completamente de acuerdo si el punto de vista de estadístico se valoró
el premio para el Carabela. Creo que sí, que fue el arquero que menos goles recibió, que tuvo cierta responsabilidad en el título, y lo veo muy bien. Casi siempre cuando eso sucede, este tipo de arqueros son los que se premian. No es el arquero más votado, todo el mundo lo sabe. Acá en la liga tenemos el caso de Elvis, que estuvo también optando por él, el caso de Pablo y el caso de Cantero, aunque ya un poco a distancia. Pero bueno, estos dos primeros que mencioné, que sí se mantienen en activo, son los mejores arqueros en cuanto a condiciones. Pero Joandri fue el campeón. Sí creo también que ese último partido de Atlético de Dado, donde no se pueden quedar en el top 3, quizás le resta un poco a Pablo. Desde el punto de vista colectivo, le afectó a lo individual. Porque un mejor arquero que su equipo quede en cuarto lugar, a veces no tiene mucho sentido. Más allá de que es incuestionable el campeonato de Pablo, y para mí es el mejor arquero que tenemos acá. Pero creo que eso también le quitó un poquitico y le elevó un poquitico más a la figura del Carabela, que también tuvo un buen partido ese día, sobre todo al final, salvó dos muy importantes para Olimpia. Bueno, ya llegando a terminar este pequeño encuentro, que vamos a retomarlo a partir de ahora, vamos a hacerlo semanalmente. Vamos a tratar de comentar acerca de lo que vemos en la liga. Nada, darle felicidades al equipo olimpiano campeón de la liga y también decir que es el equipo más galardonado. Y nada, solo estoy invitarlos a que nos sigan en nuestras plataformas, tanto en Instagram, en Facebook y en YouTube. Muchas gracias.